Luana. Hola, ¿cómo estás? Y primero, 5 años de la ley de medios, pero además esta noticia que ayer el directorio de la AFCA ha definido 5 votos a favor, 2 abstenciones de la adecuación de oficio del grupo Clarín. Le voy a pedir en un minuto, Silvana Giudice, que a 5 años de la ley de medios, su perspectiva y su conclusión de cómo se está aplicando a nuestro país. Bueno, si bien es un tema bastante largo para sintetizar en un minuto, yo creo que está claro que desde la sanción de la ley de medios no hay mayor pluralidad de voces en la Argentina, sino todo lo contrario. La ley de medios ha sido un instrumento más para generar la supremacía de las voces a favor del gobierno en detrimento de los espacios que quedaban en los medios audiovisuales de la pluralidad. Y esto no es solo por los efectos de la ley de medios, sino también por un componente muy importante que tiene que ver con la distribución de recursos públicos a través de la publicidad oficial. Gracias, Silvana. En un minuto, doctor, le voy a pedir su reflexión sobre la ley de medios, su cumplimiento en la Argentina y cómo está funcionando. Sí, yo antes de hacer, y voy a tratar de ser muy breve porque es un minuto lo que pedís, pero antes de entrar en el análisis de cómo funcionan los logros de la ley de medios, se sabe que está hablando en este momento un funcionario del AFCA. Digo, para que la gente sepa quién habla. La exdiputada Giudice, además de pertenecer a una ONG, es funcionaria del gobierno de Macri. El gobierno de Macri es el mismo gobierno que sacó la ley como si la ciudad de Buenos Aires fuera el Principado de Mónaco, para proteger y para que no se pueda aplicar la ley de medios, que es una ley nacional, para que no se aplique en la ciudad. Digo esto para que cada uno sepa quién es el que está hablando. Digo esto entonces porque de la producción yo iba a hablar con algún empleado de Clarín, con algún abogado de Clarín, defensor de la postura de Clarín, y con quien me encuentro es con la exdiputada, pero le voy a aclarar que... profundo respeto, no, pero le voy a aclarar algo. Nosotros hoy invitamos, porque hacemos siempre las dos voces, al titular de la AFCA, Martín Sabatella, y a un integrante del Grupo Clarín. El Grupo Clarín ha definido que no va a hablar ninguno, y el doctor Martín Sabatella tampoco quiso. Entonces hemos invitado a usted y la doctora Silvana Giudice, ex diputada nacional. Nada tiene que ver con el Grupo Clarín sentada en esta mesa, sino que ha sido invitada como ex diputada nacional y como titular de la Fundación LED. Aclaremos también los Igual, Gato, yo quiero agradecerle al abogado que repase mi currículum. También fui diputada nacional, también fui funcionaria de varios gobiernos en la ciudad de Buenos Aires. Me parece una falta de respeto decir que se va a encontrar con alguien de Clarín y quitarme legitimidad para hablar sobre la ley de medios cuando fui presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados en el 2009. Así que la verdad, empecemos de nuevo. Buenas noches, hablemos de la ley de medios, no evitemos las chicanas, porque lo que venimos es a fijar posición sobre un tema que hoy tiene confundidos a varios de los ciudadanos en la Argentina. No, a mí me parece bien. Lo que creo, doctora, y sin No, no que soy haya doctora, sido... Silvana. Gracias. Silvana, lo que creo entonces, Silvana, y sin que haya sido una falta de respeto, si se interpretó así, pido disculpas. Lo que me parece es que está bueno que todo el mundo sepa quién es la persona que está hablando. Y en mi caso soy funcionario de AFCA, y en el caso tuyo sos también funcionaria del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Digo esto, a 5 años de la sanción de la ley de medios, decías que no hay mayor pluralidad de voces. La verdad, se entregaron más de 1000 licencias. La verdad, se dieron licencias a las cooperativas que antes no las tenían. La verdad, se dieron licencias a los pueblos originarios que antes no los tenían. Creemos, por el contrario de lo que vos afirmás, que sí hay mayor pluralidad de voces. Creemos que hay una fuerte preocupación del gobierno y del organismo que pertenezco en que esta pluralidad de voces se multiplique, en que haya cada vez mayores cantidades de voces que puedan expresar lo que sienten, que puedan expresar las realidades de cada lugar y de cada espacio. Había una cosa muy cortita, había un corto muy interesante de un señor que se levantaba a la mañana, que escuchaba una radio determinada donde decía que el tráfico era terrible, que no se podía salir a la calle, que no agarren tal autopista, que no agarren tal otra, que el smog era espantoso en la ciudad. Y después el señor que se estaba afeitando abría la ventana y estaba en el medio de un campo, en el pueblo, pero escuchaba esa voz. La función de la ley de medios es que ese pueblo tenga que tener su voz propia y no tenga que escuchar únicamente a los grandes grupos que tienen llegada, que pueda haber una radio local, que pueda haber un canal local que le dé a esas localidades, que le dé a esos pueblos, que le dé a esos ciudadanos la posibilidad de escuchar todas las voces. Esa es la intención de la ley de medios y creo que se está cumpliendo. Bueno, la verdad que entrando en ese terreno, como no, me gustaría aclarar que de esas 1000 licencias que el AFCA ha dado, es muy interesante analizarlas,
más de 1000 corresponden a radios de baja o bajísima frecuencia. Es decir, que es muy poco el alcance y la penetración que esos medios pueden tener a nivel nacional, porque lo que nos prometió el kirchnerismo en la sanción de la ley era mayor pluralidad, era democratizar los medios, y la verdad que lo que está sucediendo es todo lo contrario. Se reparten más de 1000 licencias a emisores con muy baja potencia para emitir y se reparten más de 300 licencias al sector público, es decir, universidades, escuelas, que está muy bien que tengan esas licencias, pero también municipios y estamentos públicos que obviamente hablan desde el sector político. Por otro lado, también se nos prometió transparencia en esa democratización. Y la verdad que es muy interesante mirar, 38 de las frecuencias que menciona el director jurídico corresponden a algo que la ley no tenía establecido, que era televisión de baja frecuencia. Pero además de que esa categoría no estaba establecida en la ley, el procedimiento que fija el artículo 32 es que debe haber concursos. ¿Cómo se dieron esas 38 licencias? Después que más de 200 frecuencias fueron fracasadas sistemáticamente 3, 4, 5 veces los concursos que se llamaron, se declararon desiertos. Estas frecuencias, estas 38 frecuencias, se repartieron a dedo, vulnerando la ley de medios, y uno de los beneficiarios, por ejemplo, es Milagros Salas. Entonces, ¿cuál es la pluralidad de voces que tanto prometieron desde el kirchnerismo? ¿Está mal que una líder de una organización territorial tenga la licencia? No, de ninguna manera está mal. ¿Sabés lo que está mal? Como titular de la, ¿sabés lo que está mal? Que no hay concursos, y que el que reparte, que es un organismo técnico con un directorio que debería ser autónomo, independiente, técnico, porque eso es además lo que dice la... ¿Es a dedo, dice usted, Silvana? Es a dedo. Hubo un concurso que dio un concurso fracasado, y las 38 frecuencias se dieron a dedo por un permiso del AFCA, con por supuesto la oposición de los directores de la minoría. No, bueno, esto claramente no es así. Primero, no hay más de 1000 licencias de baja potencia. Ojalá lleguemos a ese número de baja potencia, porque al contrario de lo que dice la doctora, yo sí quisiera que hubiera muchas licencias de baja potencia, porque esto que decía es a lo que me refería cuando hacía esta introducción del señor que abría la ventana en su pueblo. Es probable que en ese lugar haya un canal de baja potencia que no tenga alcance nacional, pero está bueno que ese pueblo, que esa localidad, que esa pequeña ciudad tenga un canal de baja potencia. Esto es así. Hubo una anotación en el año 2009, una resolución que es la resolución 3, en el cual se anotaban y decía que, constatada que estuvieran funcionando, se les iba a dar la autorización, se hacen las inspecciones correspondientes, y si están funcionando, se les da la autorización para el funcionamiento. De todos modos, lo que me parece que hay que aclarar, y que me parece que es el tema y el eje del debate, es no el problema de las televisoras de baja potencia, es el problema de los grandes medios. Es el problema de los medios monopólicos que pueden llegar a todo. El problema es algún grupo mediático que pueda tener 200 vamos licencias. Ahora a lo que ocurrió ayer, doctor. Vamos ahora a lo que ocurrió ayer. El Grupo Clarín había presentado la adecuación voluntariamente, y ayer la AFCA sorprendió diciendo va de oficio porque hay irregularidades. ¿Por qué se definió esto? ¿Por qué se decidió esto? La adecuación de oficio del Grupo Clarín. Bueno, en principio cabe aclarar. El Grupo Clarín se presentó después de haber demorado con una acción judicial conocida por todo el mundo durante 4 años la aplicación de la ley, presentó su plan de adecuación voluntaria. Realmente desde el organismo tuvimos la impresión de que se empezaba a cumplir la ley. Esto claro. Nosotros, con absoluta honestidad digo, lo festejamos. Dijimos, bueno, se empieza a cumplir la ley, el Grupo Clarín presenta el plan de adecuación voluntaria. Se analiza ese plan de adecuación donde decía nos vamos a dividir en 6 unidades empresariales que van a tener distinta cantidad de licencias. Fíjense la dimensión del grupo. Fíjense la dimensión del grupo. Un grupo se tiene que dividir en 6 grupos distintos para que cada uno de esos estén casi en el máximo de lo que la ley permite. Se dividen en 6 grupos y nosotros analizamos esto y decimos está perfecto. Y declaramos la admisibilidad formal de la propuesta. Declarada la admisibilidad formal de la propuesta, tienen que decirnos en el caso de a quién van a ceder, a quiénes van a vender, a quiénes van a transferir licencias, quiénes son. Aquí es donde empiezan a presentarse las dificultades. Que los testaferros, dice usted. Yo no sé si son testaferros, pero empezamos a ver alguna dificultad, por ejemplo, cuando vemos que hay un fideicomiso de Estados Unidos que tiene abogados en ese fideicomiso, que pertenece a un estudio jurídico de Estados Unidos, otros abogados en el estudio jurídico del Grupo Clarín, que están administrando la unidad 1. Y vemos que en el mismo estudio jurídico hay abogados socios en el mismo estudio jurídico que administran la unidad 2. Pero Sabatella dijo, cuando se presentó, dijo, cuando le preguntábamos sobre esto mismo, dijo, sí, es perfectamente posible que lo hagan. Como diciendo, como dando por entendido que esto iba a pasar.
que el Grupo Clarín iba a ceder en manos de gente que de algún modo tuviera vinculación las unidades de gestión operativa de sus medios. A ver, lo que se decía en su momento y se sigue diciendo hoy. Yo le comento un caso, por ejemplo. En una de las unidades hay fiduciarios, que son los que van a administrar, que son padre, hijo, hermano. Y eso no ocurre también en otro grupo. No, la verdad que no hay, falta el Espíritu Santo. No hay problema. Grupo. Es que decimos que no hay problema, que esto es lo que se dijo siempre. Y ahí no habría más problema de que sean la hija, el hijo, el hermano, no sé. No, pero te explico. ¿Cuál es el problema acá que es diferente a otro grupo que tiene hija? Que yo puedo hijo, constatar, hermano? porque yo lo que tengo que constatar después, lo que el organismo constata después, es que las administraciones sean absolutamente independientes y que no hayan intereses contrapuestos. El simple hecho de que sean hermanos no garantiza que hay intereses contrapuestos. Puede haber administración diferente y haber intereses contrapuestos. Eso habrá que investigarlo. A ver. Una cosita nada más. Lo que no cabe duda, para nosotros al menos, es que cuando se administran yo no puedo ser en un estudio jurídico un abogado que pide la quiebra de una empresa y mi socio ser el síndico. A ver, Silvana. Primero le dejo la planilla de las frecuencias de baja potencia, 837, 177 y 49 en las categorías E, F y G. Se la dejo para que contrastemos la información. Vamos a hablar del tema de la adecuación de los grupos. La verdad que cuando señalamos en el 2009, en la sanción de la ley, que esta ley tenía nombre y apellido y que era para determinado grupo de medios y no para el resto, no nos equivocamos, porque los planes de desinversión, y les quiero avisar, no puedo hablar del plan de adecuación de Clarín porque no lo conozco, y como no lo conozco yo, no lo conocen tampoco los directores de la minoría, porque la decisión de Sabatella de comunicar en conferencia de prensa se hizo cuando el expediente todavía no estaba a disposición ni los directores de la minoría del ASCA. Entonces yo no conozco del tema de las objeciones de este plan de desinversión, pero sí tengo la información del resto de los planes y de lo que hace el AFCA en relación a ellos. En algunos grupos que ya aceptó la admisibilidad, como el caso de DirecTV, el caso de Grupo 1, no miró el tema de las incompatibilidades de las administraciones de los fiduciarios. En otro punto, por ejemplo, para los grupos de Telefónica y de Prisa, ni siquiera se trató la admisibilidad, que son hoy claramente estos grupos no podrían mantener sus licencias. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Dos cosas. Primero, la ley es inaplicable, lo dijimos en su momento en el Congreso, es una ley que retrasa, es una ley que no permite ni la innovación ni el desarrollo de la industria de contenidos audiovisual y todos los medios están sufriendo esto en este momento. Pero además, la otra situación que sucede, y es muy clara, es que el AFCA actúa con arbitrariedad. Lo dijo la Corte Suprema en su fallo, que el organismo tenía que respetar la Constitución y los tratados internacionales. ¿Qué supone esto? La igualdad ante la ley, el principio básico de igualdad ante la ley. Por lo tanto, esta burrada que acaban de realizar va a terminar en una judicialización absoluta. Nuevamente, pero por supuesto, porque está claro que no se puede avanzar contra unos e ignorar la situación similar de todos los otros. ¿Y no se puede exigir que se avance con los demás en vez de detener lo que se avanzó con Por supuesto, y los directores de la minoría lo hacen todo el tiempo. ¿Se va a avanzar con los otros grupos? Primer punto, para Prisa, no dejar, por ejemplo, que decía Silvana. Prisa seguramente se va a avanzar próximamente porque está terminado y está ya para consideración del directorio. Seguramente, entiendo yo, no soy quien fija el orden del día, pero es muy probable que en el próximo directorio Prisa se pueda tratar. Pero no quiero dejar algunas cosas asentadas de las afirmaciones que hizo Silvana, porque cuando ella dice la burrada que hizo hacer Clarín, dijo previamente que no conocía. Sabatella, dijo, la burrada de Sabatella, no vi el plan de adecuación de Clarín. Después habló de la otra. Evidentemente dijo que no la conocía. No conozco el plan de adecuación, ni las incompatibilidades que ustedes dicen que tienen. Por eso, si no conociendo el plan de adecuación y no conociendo las incompatibilidades que decimos que tiene, me parece un poco apresurado decir que es una burrada. Pero no, de ninguna manera. De todos modos, lo que pasa con los demás. Lo que quiero decir, y hablando también de los demás, es que también tampoco es cierto cuando decimos no se ha mirado en los demás esto, porque no declaramos. Hay dos etapas. Una es la declaración de admisibilidad de la propuesta de adecuación y otra la del cumplimiento. Lo que estamos ahora declarando que no se puede admitir y decimos esto no se ajusta a la propuesta que aprobamos, son las personas que están presentando, son la forma... A ver, es inadmisible decir que son independientes y que tienen 17 sociedades constituidas en el extranjero, muchas de ellas,
en Panamá, en Nueva York, en Nueva Zelanda, quienes administran unidades empresariales distintas. Y esto es una cosa objetiva, Ahora, no es una cosa de opinión. Es cierto lo que dice Judici respecto de que los que están por minoría, digamos, los representantes de la oposición en el AFCA, no tomaron conocimiento de esta información antes de que se emitiera este dictamen. Con absoluta honestidad yo debo decir que el dictamen se trató con la reserva necesaria, se puso en conocimiento de la totalidad del directorio en el mismo momento, de la totalidad de los directores, no los directores de la oposición. Se trató sobre tablas, como muchas veces la diputada Pero eso sabe. Es mentira, porque Sabatella lo conocía a las 2 de la tarde cuando hizo la conferencia de prensa. Exactamente, Sabatella es el presidente. No toda la Sabatella totalidad es el presidente no la del totalidad de los directores. A ver, Sabatella lo conocía. Sabatella es Usted el como presidente director del jurídico directorio debe y es el que responder a puso. todos los Sabatella directores. es el presidente. ¿Por qué le negó el plan de adecuación a los directores de la minoría cuando se lo pidieron? Sabatella es el presidente del directorio y es el que decide, como decide el presidente de la Cámara de Diputados, que se va a tratar y que no. Y ese que dice esto sobre tabla, lo pero propone. Es un error conceptual. No, no es un error conceptual. Sabatella propuso un órgano esto sobre colegiado tabla. y el presidente no tiene ninguna prerrogativa. ¿Cómo que no? Se vota, son 7. Y por más que son 5 que responden al oficialista, a ver, primero, cualquiera puede presentar un proyecto sobre tabla. Cualquiera puede presentar un proyecto sobre tabla. No me deja hablar, pero yo quiero que usted me aclare. Cualquiera puede presentar un proyecto sobre tabla. ¿Por qué usted le negó los expedientes a Gerardo Milman y a Stubrin cuando se lo pidieron mientras se daba la conferencia de prensa? Gerardo Milman nunca me lo pidió y mientras se daba, no. ¿No le pidió el director? Gerardo Milman nunca me lo pidió. Me lo pidió el doctor Stubrin y no se lo di. ¿Por qué se lo negó a Stubrin? Por eso le digo. ¿Pero por qué se lo negó? Si tienen el mismo derecho. ¿Me deja que le cuente? Sí, cómo no, quiero saber. Porque ningún director lo tuvo antes. El Sabatella presidente, sí. Alguien tiene que proponerlo. El presidente del directorio, el presidente del directorio, el presidente del directorio es el que propone el tratamiento sobre tabla del expediente. No, mire, disculpe. El presidente del directorio propone el tratamiento del expediente sobre tablas y realmente, ante lo que se había denunciado en la conferencia de prensa, con absoluta honestidad, creíamos que todos iban a estar preocupados por el hecho objetivo que se denunciaba y a cualquiera que le interese la libertad de expresión, la libertad de prensa y todo lo que se dice defender, tendría que haber votado lo que votaron la mayoría de los discúlpenme, directores. ¿no? Pero pueden revestirlo de todos los argumentos políticos que quieran. Ahora, los argumentos jurídicos, administrativos, de procedimiento de cumplimiento de la ley, se vulneran desde el día en que se constituyó el AFCA. No es así en lo más mínimo. Usted no puede decir que el presidente puede ver un expediente y analizarlo y negárselo expresamente cuando se lo piden al resto de los directores, que tienen exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones que el presidente del AFCA. Entonces, concluimos, la ley no dio mayor pluralidad, no dio mayor transparencia, no dio mayor control, porque ni siquiera la bicameral funciona, no hay un plan técnico de radiodifusión, no se dictó la norma nacional de servicio. Lo que sí se hace, a pesar de que hay planes de adecuación presentados desde hace 2 años, lo que sí se hace es avanzar únicamente con el de Clarín. Y los demás, que esperen, porque todavía no tuvieron tiempo de tratarlo. Eso no es así, hay 40 planes de adecuación y faltan tratar 3. Sin tratar. ¿Y por qué no se tratan esos 3? ¿Será que la ley es de imposible cumplimiento? ¿Será que se metieron en un berenjenal? Pero ¿será que se metieron en un berenjenal? Entonces tienen que desinvertir a Telefónica y a Prisa y a los demás. Porque hay muchos que ya se terminaron. Entonces no es así, no es incumplible. Dígame quiénes se terminaron. Por ejemplo, Telecentro recibió una prórroga de 30 días. ¿Por qué? No se actuó con la misma celeridad que con Telecentro. ¿Por qué no se actuó con la misma celeridad con la adecuación de oficio como se actuó con Clarín? No se le dio ninguna prórroga a Telecentro, esto no es cierto. No es cierto. No es cierto. A Telecentro se le intimó para que haga algo que no tiene que ver con la adecuación, que es terminar con la extensión de licencias que tiene que no corresponden. Pero eso no es motivo de adecuación. Pero a ver. Porque eso no está en la adecuación. Por mucho menos de eso se basa con una adecuación de oficio. No es así porque no está previsto en la ley. Que la ley es inaplicable. No, porque no está previsto en la ley. Que la matriz de medios privados no puede funcionar con esta ley. Estamos cerrando con 30 segundos, por favor, que usted quería terminar de decir algo. Sí, lo que me parece que es importante decir es que con la misma vara se mide absolutamente a todos los grupos y que cualquier grupo que presente la cantidad de irregularidades que presentó Clarín va a tener el mismo fin. Y otra cosa importante, hay grupos que tienen que desprenderse de 1, de 2 licencias. Este grupo tiene prácticamente 300 licencias en total. Me parece que hay un problema mucho más grave y que por eso lleva un trabajo y un estar encima mucho más del expediente. Lamento muchísimo que se use la ley, algo que era tan noble y que se pedía desde la dictadura, la reforma de la ley de radiodifusión, se utilice para la persecución de algunos y para beneficiar a otros. Gracias, doctor Surano. Gracias, Silvana, por estar esta noche. El tema de la ley de medios, 5 años y además la adecuación forzosa al grupo Clarín.